Hola de nuevo a todos los participantes en esta edición 2020-2021 del taller de songwriting de autores de música asociados. Los que nos estéis siguiendo ya habéis tenido oportunidad de ver y de escuchar a algunas personas muy relacionadas con el mundo de la creación musical, fundamentalmente autores y autoras, pero también habéis podido disfrutar de los conocimientos de algunos insiders de la industria musical, como directores artísticos de Warner o de Sony Publishing. Esta sería la última entrevista masterclass de esta edición y hemos querido, queremos contemplar todas las facetas del devenir de un creador musical, pues hemos querido pulsar de la mano de gentes, compañeros y compañeras que están muy ligados a la actividad musical en sus respectivas comunidades autónomas. Hemos querido pulsar también cuál es la situación real de los músicos en este momento en España. Esto también os puede servir un poco de referencia y de comparación a los inscritos y inscritas de Latinoamérica. Hemos querido pulsar con ellos de primera mano cómo está la situación de los músicos en las distintas comunidades autónomas que conforman el Estado español. Lógicamente no podíamos traer a todos, a representantes de todas, pero sí hemos elegido un poco algunos territorios históricos y también algunos otros que por sus especiales características pensamos que pueden ser de interés, ¿no? Entonces, paso directamente a presentaros a los intervinientes de hoy. Tenemos con nosotros a Guillem Arnedo de Cataluña. Luego iremos viendo, y con los rótulos que veis debajo de sus imágenes, una información más precisa y la iremos ampliando en cada intervención. Como decía, Guillem Arnedo desde Cataluña, Isis Apache Montero desde las Islas Baleares, Miriam Miranda desde Euskal Herria y el País Vasco, y Xacobe Martínez desde Galicia. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos y muchísimas gracias por estar con nosotros en esta ocasión, en esta entrevista de cierre, este coloquio de cierre de esta edición del taller de songwriting de AMA. Buenos días. Buenas. Hola, buenos días. Pues vamos directamente a ello y vamos a empezar con Guillem Arnedo, y por una razón empezamos con Guillem, porque Guillem es presidente de una unión de músicos que tiene estatal, una unión de músicos de todo el Estado español que tiene ahora mismo 1 año de existencia, y él es el presidente de esa organización. También lo es de la Asociación de Músics de Jazz de Cataluña y de músicas modernas, la AMJM. Entonces, le vamos a elegir a él para empezar, porque como presidente de esa unión estatal puede tener una idea más amplia, más global de esta situación. Entonces, bueno, Guillem, como presidente de la Unión de Músicos, ¿cuáles son para ti los retos principales que tiene el músico en el Estado español a día de hoy? Bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación. Saludar a todos, también a todos los espectadores. Respondiendo a tu pregunta, yo creo, intentándolo resumir bastante en 4 puntos. El primero sería que hay una urgencia por realmente volver a trabajar, ¿no? volver a tocar, volver a hacer música, porque realmente se ha visto, ¿no?, que esta pandemia ha sido mucho peor de lo que nos esperábamos en un principio. Se ha alargado muchísimo, seguimos viviendo muchas restricciones que nos impiden trabajar,
Y eso es, yo creo que es ahora mismo la prioridad, ¿no?, de todos los músicos, poder volver a una cierta normalidad, volver a trabajar, volver a hacer música, porque también no solo es trabajo, sino también es toda la creación, ¿no?, que hemos dejado de hacer y son muchas vocaciones pues que realmente están de alguna manera paradas, interrumpidas, ¿no? Entonces, el segundo punto sería, mientras este escenario no se resuelva, es necesario tener ayudas directas a los músicos, a los creadores, a los trabajadores de la cultura en general. Ha habido algunas a nivel estatal, poco efectivas, podrían serlo más. A nivel autonómico ha habido en algunas comunidades, en la mía, por ejemplo, en Cataluña, ha habido varias ocasiones, pero ha habido en muchas que no ha habido ningún tipo de ayuda directa a los músicos. Y se ha producido la situación y se produce que los músicos, por nuestra idiosincrasia, no hemos podido acceder a las ayudas generales, ni de las estatales ni las autonómicas. Entonces, eso sigue siendo una prioridad a día de hoy. Aunque parezca que hay una cierta recuperación de la actividad, necesitamos ayudas. El tercer punto, sería relacionado con todo el entorno digital, ¿no? Porque justamente en la pandemia ha quedado claro que, bueno, ya era un tema que antes estaba claro, ¿no? Todo el entorno digital, cómo se regulan las nuevas tecnologías, las grandes plataformas, cuáles son los ingresos reales, ¿no?, que conseguimos los músicos de toda esa parte de la economía. Pero claro, cuando estalló la pandemia con el confinamiento, la única vía de expresión artística que tenemos era justamente las redes sociales, ¿no?, y todos los contenidos en Internet. Entonces, ahora es más obvio que nunca que hay que regular ese mercado, porque aparte es un mercado que, por lo que parece, ha venido para quedarse. Es decir, eso es una novedad desde hace tiempo, pero realmente ha habido un crecimiento exponencial, ¿no?, de todo lo que es la música y el uso de la música en esas herramientas. Y por último, lo que necesitaríamos es ya de una vez por todas una regulación normativa, ¿no?, acorde con nuestra realidad, ¿no? Lo que ya íbamos reclamando desde hace años, ¿no? Es decir, las leyes que tenemos, que son válidas y son necesarias y cubren algunos aspectos de nuestra profesión, pero que no están actualizadas. Entonces, eso es lo que de alguna manera se ha venido a llamar el Estatuto del Artista, ¿no?, que es una cosa, es una idea muy recurrente en todos estos tiempos, ¿no? Es decir, es esa famosa frase, ¿no?, que se ha dicho, yo creo que miles de veces, que es la pandemia, ¿no?, ha puesto de descubierto la precariedad en la que los trabajadores de la cultura, los músicos, desarrollamos nuestra profesión. Eso que ya está aceptado por todos, hay que materializarlo. Y ahora, en un momento de crisis, obviamente hay otras prioridades, como he enunciado antes: volver a trabajar, las ayudas, lo del Internet, que está absolutamente desregulado, pero obviamente cuando volvamos a trabajar lo tenemos que hacer en unas condiciones, en un entorno legal adaptado a nuestra realidad, y que justamente permita que estar más cubiertos, y cuando en un futuro volvamos a enfrentar una situación como la que estamos viviendo, pues podemos estar más protegidos de lo que hemos estado estamos durante todo este tiempo. Yo creo que esos serían, a grandes rasgos, las cuatro líneas. Ajá, pues bien, una buena introducción, que luego iremos desarrollando, ¿no? Veremos, por ejemplo, en este asunto del Estatuto del Artista, que tiene que ver mucho con el cómo se contrata a los músicos, cómo cotizan los músicos a la seguridad social, la fiscalidad de los músicos. Lo desarrollaremos un poco más tarde. Ahora la pregunta va para los otros tres compañeros y compañeras, para Miriam, para Isis y Xacobe, por ejemplo. Para Xacobe, lo que ha señalado Guillem, ¿te parece que se puede hacer extensivo a Galicia en general? Y luego, ¿hay algún problema de estos que sea especialmente grave en Galicia por el territorio en sí o por lo específico del mercado de trabajo en Galicia? Nada, bueno, como antes dijo Guillem, muchas gracias por la invitación, un placer siempre estar con vosotros. Pues las que son a nivel estatal, bueno, coincido plenamente en este análisis previo de Guillem. Las cuestiones que son a nivel estatal,
yo creo que es igualmente grave en todos lados, ¿no? El problema de la regulación normativa, el problema de las especificidades laborales de este colectivo, son cuestiones que afectan, yo creo que a todos los músicos en España por igual. Por otro lado, las cuestiones globales, como lo es el entorno digital, ¿no? Pues efectivamente trascienden mucho más allá de lo que son las comunidades autónomas igualmente los estados, ¿no? El problema que tenemos de toda esta nueva revolución que ha sido el streaming, primero de música, ¿no? De la distribución habitual, pasar de vender discos en las tiendas a estar suscritos, ¿no? a canales de streaming, digamos, esa gran revolución ha sido... bueno, pues hemos salido perdiendo otra vez, ¿no? Cuando creíamos que nos íbamos a librar de las discográficas y en ese sentido, ¿no? De las discográficas son los malos, y pues en esa nueva libertad que nos ha dado las plataformas de streaming hemos salido otra vez perdiendo, y ahora viene esta gran revuelta que es el streaming para los directos, ¿no? También como complemento, en un primer lugar, evidentemente se abre una nueva portada. Entonces, desde las comunidades autónomas, incluso a nivel estatal desde España, es un súper asunto que nos desborda, ¿no? Lo que sí nos puede afectar más directamente, yo creo que desde Galicia lo venimos acusando. Galicia es un territorio donde hay una cantidad ingente de conciertos en directo. O sea, tenemos una cultura de la música de proximidad, de los pequeños espacios, digamos, de este terreno de cantera, ¿no? Que hay de cualquier tipo de estilo, ¿no? Desde la música popular hasta la música moderna, el rock, tal. Y claro, un año con todo esto cerrado, es decir, toda iniciativa privada de poder promover o proponer cualquier tipo de actuación de música en Galicia ha sido y sigue siendo una hecatombe. O sea, esto es algo inaudito. Y por acabar de tocar el último punto que apuntaba Guillem, ¿no? Del tema de las ayudas, bueno, pues las escasísimas ayudas que han llegado aquí han llegado escandalosamente tarde, es decir, han llegado a un año desde el estado de alarma, han sido ahora mismo, y han sido específicas en lo laboral para trabajadores de la verbena, o sea, han sido como muy específicas y muy limitadas y muy tardes. Y muy tarde, digo, y después el sector que no va directamente apuntado a los músicos, pero sí a las salas, pues también han sido condicionadas a programaciones que nos tememos que van a ser programaciones un poco en precario, cuando a lo mejor entendemos que si realmente quieres ayudar a las salas, dales una ayuda directa a las salas, y si quieres ayudar a los músicos, bueno, pues establece la fórmula de ayudar directamente a los músicos, ¿no? Entonces, bueno, eso, yo me quedaría con que las cuestiones de cercanía y de música en directo tienen que ver con cada comunidad. Las cuestiones más a nivel estatal de normativas que vienen ya a nivel que exceden las competencias de las comunidades autónomas ya es una cuestión estatal, y después lo que es global, ¿no? En el mundo en el que estamos los músicos inmersos, pues ya digamos que desborda las propias comunidades autónomas, el propio Estado e incluso Europa, ¿no? Ahora mismo. Estas eran las palabras de Xacobe Martínez, es fundador de la Asociación de Referencia en Galicia, Música Sao Vivo, y contrabajista. Buenos días, Isis Apache Montero, presidenta de la Asociación Pro Musics de Mallorca, una asociación joven con un año de existencia, pero con una fuerza tremenda. Han empezado súper fuerte y con muchísimas ganas. Gracias por estar hoy aquí. Entiendo que en Baleares, por ser un territorio en el que el turismo tiene una importancia y un impacto determinante, los músicos que de alguna manera pudieran estar ligados a ese mercado de trabajo relacionado con el turismo de alguna manera, pues también habrá sido súper fatal, ¿no? Para los compañeros y compañeras ahí, ¿no? Sí, bueno, deciros que muchas gracias por la invitación, y sí, la verdad que ha sido muy complicado aquí en Baleares.
porque, claro, como tú dices bien, estamos muy vinculados al turismo y al haberse cerrado todo a partir de la pandemia, pues aquí realmente no ha habido trabajo ninguno. O sea, los músicos están sin trabajar desde... Es que además tenemos la especificidad de que aquí en Baleares trabajamos por temporada, no es todo el año. Entonces, normalmente trabajamos del 1 de abril al 31 de octubre. ¿Qué pasó? Que muchos músicos aquí no estaban dados de alta en ese momento de la alerta como autónomos, porque estaban esperando al 1 de abril a darse de alta. Entonces, claro, como el estado de alarma fue el 15 de marzo, pues la mayoría de músicos ni eran autónomos, y la otra mayoría, que también hay esa especificidad aquí en Baleares, es que muchos de los músicos, más del 50%, no trabajan por cuenta propia, sino que trabajan por cuenta ajena. En España normalmente suele ser diferente, suelen ser autónomos porque se trabaja más tipo de giras, teatros. Aquí no, aquí en Mallorca se trabaja de otra forma, y entonces tanto los por cuenta propia como por cuenta ajena no han tenido ninguna ayuda directa, porque las ayudas han estado más destinadas a las industrias culturales, a empresas, a autónomos, a managers, y no ha llegado ninguna ayuda directa al músico. Entonces ha sido un grave problema. Y uno de los retos principales, que también lo ha dicho Jacobe y Guillem, es ese, que nos dejen tocar. Ese es uno de los, creo que el mayor reto de todos los músicos de España. Sí. También creo que otro reto es hacerles entender a los políticos y gobernantes la situación de desamparo y precariedad que ya veníamos arrastrando y que con la pandemia se ha profundizado, y por las restricciones impuestas, porque las restricciones impuestas a nuestra profesión hay un agravio comparativo con las demás profesiones. Otras profesiones han dejado trabajar, aunque sea a un 30%, a un 40%, pero a los músicos no. Lo primero que han quitado es la música. E incluso en algunas comunidades autónomas que ha estado declarada la cultura como bien esencial, no ha servido de nada. No. Entonces creo que es otro reto. Y también otro reto más a añadir que tengo es hacerle entender a los españoles que nuestro trabajo es una profesión. Ese es otro de los grandes retos de las y los músicos en este país. Sí, en cuanto a la dignificación de la condición de músico, luego hablaremos en relación con una movilización que estamos ahí preparando. Muchas gracias, Isis. También traslado la pregunta ahora a nuestra compañera Miriam Miranda, que es gerente de Musicari, también la Asociación de Músicos de Referencia en el País Vasco, en Euskal Herria. Pues buen día, Egunon, Miriam. Bueno, lo dicho, todo el mundo considera igual a Euskal Herria como una comunidad rica, entonces podría pensarse que ahí el músico no tiene problemas, ¿no? Me imagino que nada más lejos de la realidad, ¿no? Bueno, Egunon, lo primero es que ricasco, gracias a Ama por la invitación, y a mis compañeros y compañeras panelistas. Es un lujo poder estar aquí debatiendo e intentando, bueno, pues trasladar, ¿no?, nuestras preocupaciones y nuestra experiencia. Sí, bueno, como muy bien apuntabas, Manolo, sí que es verdad que Euskadi, Euskal Herria, tiene fama de, bueno, una comunidad autónoma rica, con cierta rica cultural y económicamente, también, como muchas otras del Estado español. Y bueno, sí que es verdad que históricamente en Euskadi hay unas políticas culturales muy, muy potentes, muy arraigadas, y defienden mucho y ayudan mucho económicamente, se respalda mucho a toda la actividad cultural y a toda la actividad musical. Hay subvenciones para partituras, para discos, para giras, para absolutamente todo, para formación, hay para todo. Entonces, siempre ha habido esa apuesta y eso es algo de agradecer. ¿Qué es lo que ha pasado este año tan extraordinario para todos? Claro, ha habido ayudas en la Comunidad Autónoma Vasca, sí, me consta que más que en otras comunidades autónomas del Estado, pero no han llegado eficientemente al sector. ¿Por qué no han llegado? Porque es un sector que no está articulado. O sea, solo han podido, de las ayudas extraordinarias que han salido, solo del gobierno vasco, quiero decir, solo se han podido destinar el 14%. Ayudas dirigidas a todo el sector. Claro, es un porcentaje ínfimo.
¿Por qué no han podido? Porque el sector no está articulado, porque las condiciones que exigían eran incumplibles para la mayoría de los músicos, que esa es una realidad que nosotros aquí en Musicari vemos, claro. Entonces, bueno, yo como punto, no sé, positivo, por verle algo positivo a esta pandemia, sí diría que ha despertado una conciencia y creo que nosotros como asociación es nuestra labor seguir formando, informando, sensibilizando y concienciando a todo el sector y a las instituciones públicas de todos los niveles sobre la precariedad y la fragilidad del sector artístico y musical, porque es un sector muy frágil. Y nosotros como asociación tenemos entre nuestros objetivos la formación, porque vinculado con eso yo creo que poco a poco vendría la dignificación, vendría el reconocimiento, la visibilidad, las ayudas bien gestionadas y demás. Ahora, con mucho tiempo, claro. Queda claro, queda claro. Bueno, para que luego un poco destacaremos esos titulares que pueden ser la precariedad, la fragilidad, que es una palabra que me encanta, y que yo creo que nos define muy bien, porque en general el creador es una persona sensible y entonces dentro de esa sensibilidad, cuando encima eres frágil, pues es estás doblemente en peligro, ¿no? Estás doblemente en peligro. En fin, luego seguiremos hablando sobre estas cuestiones y concretando algunos puntos. Después de haber hecho esta exposición, todos y todas un tanto apocalíptica, que es absolutamente real, a lo mejor a Guillem, desde su posición de ver como presidente de la Unión de Músicos, a la que por cierto también pertenece AMA, Autores de Música Asociados, y tengo el honor de ser uno de los dos vicepresidentes. La otra es Miriam. A lo mejor Guillem, desde esa posición global, a lo mejor percibe algunas oportunidades. Siempre dicen que en las grandes crisis también aparecen grandes oportunidades. ¿Percibes como desde la atalaya de esta presidencia de esta asociación algunas oportunidades que nos pueda traer esta crisis? Sí. Yo creo que también un poco recogiendo el último de la intervención de Miriam, ¿no? Es decir, lo que está consiguiendo esta pandemia es como mínimo reorganizar a los músicos, que ya estábamos organizados en ciertas asociaciones. Se han creado nuevas asociaciones, como la de ISIS, por ejemplo, en Mallorca, también la en Castilla y León, en Cantabria, nuevas asociaciones de músicos que encima nos hemos estructurado a nivel estatal, teniendo una voz y una plataforma a nivel estatal con las administraciones, con la sociedad, es decir, con los medios, con el conjunto, ¿no? Entonces, eso sí que... Es decir, esto viene claramente por una situación de crisis. Cuando hay una situación de crisis, lo normal es reagruparse, juntarse para entre todos intentar superarla lo más pronto y positivamente posible. Entonces, esto hay que recalcarlo. Es decir, tenemos una unión de músicos que es un gran paso adelante y que es una unión que realmente, aunque esté provocada, ¿no? o gestada en una situación de pandemia, ha venido para quedarse. Es decir, esto es una necesidad histórica de nuestro colectivo, tener esta representación estatal. Yo creo que a día de hoy, si no me equivoco, somos 16 asociaciones de músicos de todo el Estado, más de 6.000 músicos asociados. Y esto, pues obviamente, tiene que ser y va a ser una entidad permanente, ¿no? para conseguir estar presentes en todas las negociaciones donde tengamos que estar y hacer sentir la voz de los músicos. Junto con esta estructuración de los músicos, es evidente que el sector también se está estructurando, el sector de la música. ¿Por qué? Porque también se están creando ciertas plataformas y federaciones también de la industria, y entre todos estos agentes nos estamos comunicando. Entonces, no solamente la creación de estructuras, sino que hay una comunicación y una cierta coordinación entre todos estos agentes, que eso obviamente como sector también es algo fundamental, ¿no? Y por último, yo creo que también la crisis, como evidencia todas las carencias que hay, son mucho más fáciles de reconocer y sobre todo también de que conlleven, y eso está por ver,
pues efectivas reformas, ¿no? Es decir, como se están viendo todas las carencias que hay, que se habla mucho, ¿no?, de esto de, o sea, lo habéis dicho todos los que habéis intervenido, que las ayudas ha costado mucho que lleguen. ¿Por qué? Porque realmente no encajamos con el sistema administrativo por A o por B. Esto ya sería seguramente objeto de un seminario entero, pero la realidad es que el paro de artistas, extraordinarios artistas a nivel estatal, hicimos una encuesta y llegó, me parece que era un 12%, el cese de actividad para autónomos a un 20%, y también a nivel autonómico las ayudas, como se ha apuntado, pues han sido lo eficaces que queríamos, ¿no? Entonces, claro, eso evidencia que hay que hacer unas reformas estructurales, y parece ser que la intención política está ahí. Luego todos sabemos que la intención política al hecho legislativo, es decir, a que eso se traduzca en una normativa que pueda aplicarse de una manera óptima y racional a nuestra profesión, hay un trecho, pero como mínimo la voluntad política, que es la génesis de estos cambios, existe. Entonces eso también yo creo que está motivado por la pandemia, y es un hecho, yo creo, a valorar positivamente. Por la parte que me toca, como representante también de autores de música asociados, es evidente que también ahora, dado la situación de la pandemia y que, como decía antes Guillem, ha puesto de manifiesto algo que a veces se nos estaba olvidando desde hace 20 años, que es la tremenda importancia de los derechos de autor y los derechos conexos, los derechos de artista, pues es evidente que la pandemia ha puesto de manifiesto que muchos compañeros, por ejemplo en mi caso, que yo estoy retirado del directo hace muchísimo, pues una de las pocas fuentes de ingresos que hemos tenido durante este tiempo ha sido los derechos de autor y artista de aquellas obras y aquellas grabaciones en las que hemos intervenido durante años y años, ¿no? Entonces esto es muy conveniente que ponerlo de manifiesto, porque a veces los músicos tendemos a olvidar que nosotros no podemos renunciar a ninguna de las fuentes de ingresos que nos concede las leyes vigentes, porque en el momento que renunciamos a alguna de ellas las perdemos casi para siempre. Los derechos son algo dificilísimo de implementar, se tarda muchísimo en implementar un derecho, en hacer que se pague. Implementar es lo primero, luego hacer que se pague, hacer que se recaude bien y que se reparta bien, ¿no? Pero por ejemplo, por poneros un ejemplo, el derecho de artista se creó en 1961, y ahora todavía, esta semana pasada, estaba en cuestión cobrar el canon de la copia privada, ¿no?, que ha tenido que venir el Tribunal Supremo para una vez más en España decir, sí, esto hay que pagarlo, y además como el Estado no se ha ocupado de regularlo convenientemente, le va a tocar pagar al Estado 3 años de recaudación del derecho, más o menos 60 millones. Total, no nos olvidemos, todas las fuentes de ingresos son importantes para aliviar esa precariedad del músico y para ayudarle a pagar las facturas cada mes. Es evidente que para uno será más importante, para la mayoría, el directo, pero no hay que descuidar ninguna de estas otras, además en un momento de la historia en el cual el músico a lo mejor no tiene que depender de una disquera, ni tiene que depender de una editorial, ni tiene que depender de una distribuidora física, sino que se puede autogestionar su carrera musical, y además las cifras demuestran que en la industria de la música grabada, los do-it-yourself, los autoproducidos, que son la mayoría de compañeros y compañeras, cada año tienen más y más peso. Así que cuidemos estas cuestiones, estemos muy atentos a todas las novedades en estas cuestiones de la explotación del streaming. Colaborad todos y todas con las asociaciones, las aquí presentes, o las otras que no están aquí, pero que las llevamos en el corazón, en España y en Europa y en todo el mundo. Colaborad, porque el streaming puede ser una de las salvaciones del sector, pero está muy mal pagado ahora mismo, y necesitamos entre todos que el streaming tenga una remuneración justa. Fijaros que eso no solo nos afecta a nosotros más de a pie en un país un tanto periférico respecto al mainstream mundial. Es que la principal campaña para una remuneración justa en el streaming la está llevando en este momento gentes como
En el Reino Unido, concretamente, gentes como Paul McCartney, gentes como Led Zeppelin, Steve Nicks, el líder de Coldplay, hasta 150 artistas que se han juntado para decirle a un comité de investigación del gobierno inglés: oye, esto lo tenéis que regular, tenéis que investigar esta cadena de valor para que nos llegue lo justo. Así que, bueno, ahí podría ser una de esas oportunidades, el que entre todos y todas trabajemos para que el streaming y el live streaming esté muy bien regulado, con unos contratos muy bien hechos y con esas especies de papeles misteriosos que nos están haciendo firmar para hacer live streaming, para que nos llegue la remuneración justa. Bueno, antes hemos hablado un poco de toda esta problemática que tienen los músicos, pero también es verdad que los músicos somos un poco peculiares, y como que nos mojamos poco en nuestros asuntos. Estamos tan a gusto aquí en nuestros estudios, en nuestro home studio, en nuestro local de ensayo, con nuestros compañeros, en esos actos mágicos de tocar y de ensayar, tal, que se nos olvida a veces pelear por lo nuestro. ¿Vosotros creéis que en general los músicos están en vuestras comunidades autónomas, conocen suficientemente la legislación que hay a nivel de contratación, en lo laboral, en temas de cotización, en lo fiscal? No sé, por ejemplo, Isis. No, los músicos por lo menos en mi comunidad autónoma, en Baleares, el músico no conoce la legislación tipo contratación y fiscalidad. Algunos sí, pero la mayoría no. De hecho, lo que ha pasado, uno de los problemas los cuales ahora los músicos no han podido acceder a ningún tipo de ayuda y prestación en el SEPE, por ejemplo, era porque hasta hace muy poco se les daba de alta pues 2 horas como camarero, como animador, como cualquier cosa menos como músico. Y el músico jamás se enteraba ni le interesaba, a lo mejor, porque claro, es una cosa como no está regularizada, pues siempre ha sido así, y entonces y ahora, a raíz de la pandemia, ha sido, claro, al no poder acceder a un paro decente o a la ayuda extraordinaria de artistas. Claro, decía el régimen de artista. O sea, yo creo que lo del régimen de artista ha aparecido ahora en muchas cabezas de los músicos, de decir, ¿y esto qué es? Ostras, me tenían que haber dado de alta en régimen de artista. Entonces, no están informados, no. Bueno, la verdad es que hay una confusión tremenda en la legislación a este respecto. Esto es algo que pretendemos arreglar con el Estatuto del Artista. No es de extrañar, de todas maneras, que los compañeros no lo conozcan, porque hay una confusión tremenda. Pero sí que es verdad que tampoco se hace demasiado por enterarse de esto, ¿no? Entonces, Guillem, ¿podrías un poco explicar por qué en este subsidio de desempleo para artistas, para músicos, que se ha conseguido el año pasado de una manera extraordinaria, ¿no? Y que ha sido una buena medida, a la cual la Unión de Músicos ha contribuido no poco, pero ¿podéis explicar por qué esto no ha llegado al número de músicos que sería deseable, ¿no? ¿Cuáles serán las condiciones? Bueno, yo creo que aquí hay 2 razones básicas. Una, los requisitos para poder acceder, que se pedían 20 altas el año anterior a la declaración del estado de alarma, que si no recuerdo mal es el 14 de marzo. Y claro, como sabemos, la actividad de los músicos es intermitente, irregular, y hay años que van mejor, años que van peor, meses que van mejor, meses que van peor. Y de esas altas que tenían que ser, obviamente, al régimen general de artistas, que ahí hay otro problema añadido, que a veces se dan altas al régimen general no de artistas, con lo cual no sirven para ese cómputo de 20 altas. Bueno, es decir, había músicos que por lo que sea ese año pues no habían hecho, igual hace 2 años hicieron 40 altas o 60, pero este año justamente hicieron 19. Esos que han hecho 19 se han quedado sin esa posibilidad. Incluso si después que hemos podido tocar, ¿no?, este verano y en otoño también, se han conseguido altas a la Seguridad Social en el régimen de artistas general, no computaban porque solo contaban las anteriores a la declaración de alarma. Ese es un primer motivo.
El segundo motivo es que para poder percibir esta prestación no se puede estar de alta. ¿Eso qué significa? Que sí que es compatible con percibir la prestación, hacer un concierto ese día que estás de alta en la Seguridad Social, no percibes la prestación, vuelves a cursar baja y sigues teniendo la prestación. Lo que pasa es que hay muchos músicos que tienen más de una profesión. Son pocos los músicos que solamente pueden vivir de hacer conciertos y encima contratados por cuenta ajena en el régimen general de artistas. Con lo cual, todos aquellos músicos que aparte de hacer bolos, aunque hubieran hecho 40 antes del estado de alarma, pero tienen unas clases de 1 o 2 días que están dados de alta, tienen que escoger entre estar dados de alta y dar clases o la prestación, porque si estás con la prestación no puedes estar ni dando clases, ni trabajando en una oficina, ni de alta, no puedes estar dado de alta. Entonces, la combinación de esas dos casuísticas hacen que sea ese tanto por ciento tan reducido, que es un poco más del 10%, hacen que no hayamos podido acceder muchos músicos a esa prestación. Sí, o sea, básicamente eso sí, un poco las dificultades para la cotización, debido a toda la problemática y la confusión que hay en España a este respecto, y ese pluriempleo en el que efectivamente tienes que elegir entre hacer una cosa y yo me otra. atrevería a añadir una tercera, que siendo honestos y siendo autocríticos, como yo creo que debemos ser, no ha estado bien visto y no ha sido algo atractivo para muchos músicos cotizar. Esto es algo que tenemos que reconocerlo abiertamente. No es cierto que la legislación es opaca y no está hecha a medida para facilitar todo esto, pero es cierto que muchas veces cuando hay la opción de cotizar o no, muchas veces el músico ha elegido no cotizar. Nosotros cuando empezábamos hace muchos años aquí en Músicas ao Vivo, nuestra idea era que la legalidad siempre fuera por delante, todo lo que hiciera desde la asociación evidentemente tenía que promover eso. Y hemos discutido muchísimo, y lo seguimos haciendo, quizás ahora menos, pero con muchos músicos, de la necesidad de cotizar, ¿no? Y nosotros siempre íbamos a la misma imagen de, joder, estás en el escenario, te cae un foco en la cabeza y no sé qué. Y claro, nunca cayó el foco en la cabeza. Bueno, una vez a un batería mío sí, pero vamos, quiere decir que nunca cayó un foco en la cabeza. Y lo que ha pasado con la pandemia es que nos ha caído el trus. O sea, no nos ha caído un foco. Claro, se ha venido todo abajo y se ha dado una situación absolutamente dramática de músicos que efectivamente tocan un montón y que viven efectivamente de eso, pero que su rastro en la cotización y la seguridad social es inexistente. Estamos hablando de decenas y decenas, incluso cientos de conciertos que no existen, ¿no? a ningún nivel, que forman parte de lo inmaterial, de la maravilla de la cultura y de lo efímero y de lo líquido que tiene la música, pero no existe a tal efecto. Entonces, claro, eso es dramático, eso es dramático en situaciones normales, pero cuando viene una cosa así, pues de repente ha pasado un rodillo que los músicos que eran autónomos, porque eran autónomos pues por el simple hecho de ser autónomos, no músicos, sino solamente autónomos, se han beneficiado pues lo que han podido como resto de autónomos, y músicos que coincidían estas casuísticas que comentaba Guillem, pues han podido acceder a ayudas, ¿no? Y el resto, pues como otras muchas profesiones que están un poco en el limbo, pues sin poder hacer absolutamente ninguna actividad económica desde entonces, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás es una lección terrible, pero es una forma también de coger el discurso legalista, ¿no? Por parte de las asociaciones, revalidar ese discurso legalista tan poco atractivo, ¿no? para muchos músicos, y yo creo que es el momento de madurar, ¿no? Como colectivo y como profesión, y darse cuenta que si estamos contribuyendo y queremos exigir, tenemos que estar legales, ¿no? Y si la legislación no se adecúa a nuestra realidad, debemos organizarnos y dotarnos de las herramientas para cambiarla y para ajustarla a lo que debemos ser, ¿no?
No tengo ninguna duda, pero sí, ahora te doy paso, Isis. ¿No te parece? ¿No os parece, por ejemplo, Isis y Miriam? O Miriam Isis, la que queréis. Esto que dice Jacob es cierto, pero que no es menos cierto que hay una resistencia de un gran número de promotores, incluidos la administración pública, a cotizar como Dios manda por los músicos. Isis, ¿no? Yo quería hacer una pequeña puntuación sobre lo que ha dicho Jacobe. Yo no sé en las demás comunidades autónomas, pero por lo menos los músicos que yo conozco de mi comunidad autónoma sí que quieren cotizar. No conozco a ningún músico que me diga, yo paso de cotizar, no, estarían encantados de tocar y cotizar. Aquí por lo menos. Lo que pasa es que aquí en Baleares muchos de los problemas que nos encontramos los músicos es que como también se trabaja a través de hoteles, a través de bares pequeños, claro, en hoteles sí que se cotiza porque es a través de una agencia o uno es autónomo o lo que sea, pero en bares pequeños los bares tienen problemas, o sea, no tienen el suficiente dinero a lo mejor como quieren hacer música en directo, pero no pueden contratar a los músicos, y entonces ese ha sido el problema, ¿no? En las cosas más pequeñitas, al final a los músicos no los han contratado, los han pagado en B y entonces no han cotizado, ¿no? Pero no creo que sea tanto, o por lo menos aquí, de que el músico diga, no, es que no quiero cotizar. Pienso yo, ¿eh? Y la otra también que diría es que antes he hecho la puntualización de que el músico no conoce la legislación sobre contratación y fiscalidad, eso es totalmente cierto, pero también deberían ser los empresarios que tienen que conocer ese tipo de contratación y fiscalidad y decir, no, oye, tú eres músico, estás trabajando aquí en mi local y te tengo que contratar sí o sí, igual que a su camarero lo contrata, y lo contrata como camarero y no lo contrata como médico. Entonces, ahí también, o sea, claro, la pregunta ha sido si el músico conoce esa información. Yo he dicho que no está informado, pero hay un grave problema que realmente son los empresarios que contratan, que a partir de ahora, y ya de antes ya lo tenían que hacer, músico, te contrato en régimen de artista. El músico ya le puede decir, no, yo quiero que me contrates como animador. No, perdona, en régimen de artista y como lo que eres. O sea, ahí hay esa puntualización. Muy buena puntualización. ¿Qué tiene que comentar Miriam? Sí, bueno, yo un par de cosas, acciones me gustaría hacer. Estoy en grandes rasgos de acuerdo, ¿no?, con todo lo que han comentado mis compañeros, porque son obviedades. Pero yo sí me gustaría compartir una breve reflexión. Esta es una sensación que yo tengo y creo que todavía quedan resquicios de eso. A mí me da un poco la sensación que en este país nos jactamos mucho, ¿no?, de todo el ADN cultural que tenemos, la tradición tan arraigada. En todos los puntos de España hay una actividad cultural y un saber hacer. Bueno, bien, eso es así. Pero es que yo creo que a esta profesión nunca se la ha tomado en serio en este país. No se ha tomado como si fueras un carpintero, un arquitecto o un médico. ¿Por qué? Pues porque esa es mi percepción, que poco a poco me la voy quitando, pero es un poco la sensación que tengo y creo que todavía se están sufriendo ramalazos de ese pensamiento. Claro, la cultura, el folclore, la música es tiempo de ocio, es tiempo de alegría, de jolgorio, de tal. Si se lo está pasando bien, ¿por qué le voy a pagar? Te voy a dar una cervecita y un bocadillo y ya estás cenado. Y tú me tocas aquí las palmas. Hombre, estoy diciéndolo así en un modo un poco cómico, pero es que yo creo que hay mucho de eso. Que ha habido mucho de eso y sigue habiendo ramalazos de eso disfrazados de otra manera. Entonces, ese pensamiento totalmente obsoleto y alegal e injusto de que al músico se lo pasa bien. ¿Cómo encima le voy a pagar dinero? No. Porque a vosotros nos ha pasado que os dicen, tú dices, no, yo soy músico. Ah, muy bien, ¿y qué más haces? No, yo soy artista. Ah, o sea, en plan, tienes otra profesión, ¿no? Quiero pensar. A mí, bueno, yo no soy músico, pero conozco a muchos músicos. Y claro, entonces yo creo, esto ya es un poco así una reflexión así un poco filosófica, que quería compartir. Vinculado con esto, ¿qué está? Pues el hecho de que evidentemente ni un empleador ni un músico tiene todavía
No quiero generalizar, no quiero generalizar, hay de todo, pero se dan casos de que ni el empleador, el contratante o el organizador, llámalo como quieras, bueno, el empleador no porque no emplea, el organizador ni el músico tiene la conciencia, tiene integrado el decirle, oye, yo aquí voy a trabajar y como un trabajo que voy a desarrollar, necesito o bien te hago una prestación de servicios y te presento una factura porque yo soy autónomo o autónoma y lo puedo hacer, o bien te pido que me contrates. ¿Me explico? O sea, pero que yo creo que es una falta de concienciación también, en muchos casos. Luego hay otro nivel de músicos, otro perfil de músicos que les ha ido muy, muy bien. Estamos hablando ya de un nivel de reconocimiento y de éxito y que viven de ello. Evidentemente habrán tenido que aprender porque no les queda otra y no tocarán ni 5 minutos sin estar dados de alta. Y luego, a colación de lo que comentaba Isis, claro, al organizador, al contratante, le hace falta también esa conciencia y que salga esa actitud de, oye, no, yo esto lo quiero hacer bien. Pero sobre todo, también les hace falta a las administraciones públicas, porque aquí en la Comunidad Autónoma Vasca, yo creo que en todo el Estado, el circuito público es muy potente. Aquí, al menos, es muy potente. Y las administraciones públicas vascas, la de cosas que habría que enseñarles, que ya están aprendiendo poco a poco, precisamente con nosotros, con Musicari. Pero hace falta mucha didáctica también y mucha concienciación en ese aspecto. Pues sin duda. Y si hablamos, sí, Jacob. Yo solamente el gobierno vasco fatal y el gobierno gallego muy bien. Yo lo hago extensible. Yo creo que cuando Isis hablaba de los empleadores, ¿no?, y de los empresarios, absolutamente, ¿no? Nosotros todos conocemos empresarios y empleadores y técnicos de cultura que son absolutos cómplices y que lo hacen estupendamente bien, pero bueno, todos hemos tenido conversaciones con técnicos o técnicas de cultura o incluso cargos superiores que es terrible, ¿no? Que cómo es posible que tengan un desconocimiento tal del sector que en teoría deberían controlar, ¿no? Nada, solamente esa puntualización, que eso digo que es general. Y luego, en otro orden de cosas, la cuestión de los derechos de propiedad intelectual, que además, debido a que desde hace 20 años ha pasado por una etapa en la que en todo el mundo, pero en España especialmente, han sufrido una especie de demonización, ¿no?, en la cual parecía como estaba mal visto es que se monetizara la explotación de la música grabada, ¿no? Pues ha habido mucha gente que se ha confundido muchísimo con las licencias Creative Commons y con la free culture, la cultura libre, bla, bla. Bueno, sí, la cultura libre, pero igual que la sanidad libre y gratis, igual para el ciudadano, pero el médico cobra, el profesor cobra en la educación y los músicos, si se hubiera dado ese caso de la cultura libre, deberíamos tenido que cobrar. Yo prefiero este esquema, no recurrir a papá Estado en esta circunstancia y recurrir al esquema de explotación de toda la vida, que es el que sigue funcionando muy bien, que es el de la gestión y reparto y recaudación de derechos de autor, como se hace en todo el mundo mundial. Pero me da la impresión de que los compañeros y compañeras, sobre todo las nuevas generaciones, porque claro, no han tenido tiempo con todas estas crisis seguidas, digamos, la crisis de la monetización de la música grabada, la crisis en sí mundial de 2008 después, económica general, más ahora esta crisis, pues no han tenido tiempo como y ocasión para que los derechos de autores y de artistas signifiquen algo realmente interesante en sus economías. Quiero decir, que algunas facturas de primero de mes las paguen con estos derechos de autor y artista. A mí me da la impresión de que muchos de nuestros compañeros y compañeras desconocen muchísimo acerca de la necesidad y las bondades que hay tras la gestión del derecho de autor y sobre todo del derecho de artista, que es extremadamente desconocido, cuando además en España resulta que lo gestiona una entidad como es AIE, Artistas, Intérpretes y Ejecutantes, que tiene una tradición de hacerlo fantásticamente bien desde su nacimiento en el año 89 y que además lidera federaciones latinoamericanas, alguna que otra europea, siempre está a la cabeza de eso, sin embargo es tremendamente desconocida. ¿Creéis que realmente un músico en vuestras comunidades autónomas que graba, incluso que hace sus propias producciones, sabe que por tocar o por cantar o por haber programado incluso, ¿no?,
en su Ableton un tema, puede darse de alta, por ejemplo, en AIE y, por supuesto, en SGAE, claro. ¿Creéis que lo tienen claro? No sé. Yo creo que sí que conocen esto, pero hay una gran desconfianza, por lo menos en los pequeños autores, porque es como que se ve que al final los que realmente ganan y les llega el dinero son a los grandes. Yo lo digo porque he hablado muchas veces de esto con músicos, con autores y compositores, que sí que es verdad que registran sus obras y todo, pero como que no les llega a los pequeños autores, casi que no les llega lo que les tendría que llegar, como por ejemplo, cuántas salas y cuántos locales de música en directo hay que les obligan a esas salas a tener un listado de las canciones que se tocan, tal, y esas listas no se actualizan en años. O sea, esa lista lleva con el gerente que en su momento hizo aquella lista de que pues se toca esta canción de tal autor, se envía al SGAE o se envía donde se tenga que enviar, y a mí me pasa. Yo toco en un montón de sitios, tengo composiciones mías, y la única vez en mi vida que me ha venido alguien, por ejemplo, del SGAE, fue a un festival de San Sebastián, que al bajar del escenario me estaba esperando y me dijo, ¿qué canciones has tocado? Y dije, al fin, después de 35 años, la primera vez y la única. Pero bueno, ya no eso, sino en todos los locales que toco. Yo compongo también, aparte de música, bueno, de jazz y latin jazz, también trabajo con algún DJ a nivel internacional, que mi música ha estado en discotecas de Dubái, de tal, de cual, y yo digo, sí, me llegan 0,36 céntimos de Dubái a veces, o no sé, pero aquí mismo en Mallorca había una discoteca que es Pachá. Y yo le decía, digo, si cada fin de semana estás pinchando ahí y salen nuestros temas, ¿por qué yo no cobro nunca de eso? O sea, me llegan cosas muy... Entonces, como a mí, le debe pasar a miles de pequeños autores que dicen... Entonces, claro, esa desconfianza de decir, sí, los que al final cobran son los grandes, que siempre están en las listas fijas de todo. No sé, creo que hay hay una cosa ahí que a los músicos, autores pequeños... Creo que es más la desconfianza y por eso ya no se meten en esa y están más desinformados por esto que comento, ¿eh? No sé, o sea, esa es mi percepción y lo que yo he visto con músicos que... Es una percepción atinada porque tiene que ver con unos sistemas obsoletos de identificación, que eso es una de las cuestiones que tenemos que también entre todos y todas meternos para arreglar, ¿no? A medida en que se utilizan sistemas de sondeos, también es verdad que si no, sería una cosa, habría sido en tiempos pasados una cosa extraordinariamente costosa en un país como España, que tiene un bar cada 2 portales. el identificar exactamente 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, lo que se escucha en cada bar. Se ha utilizado unos sistemas generales de sondeos, pero muchos, como yo, creemos que eso ya debería estar superado y que por lo menos debería haber sistemas de identificación mixtos en donde se juntaran los sondeos con un matching con bases de datos de grabaciones que favorezcan esto. Y en Guillem, en Cataluña, ¿cómo está esta cuestión? ¿Sientes que los compañeros ahí están... hay sedes importantes de SGAE y de AIE. ¿Piensas que hay más información que está en estas sedes, que hay más costumbre? No sé. Sí, yo creo que aquí en Cataluña está bastante arraigado tanto la presencia de AIE como de SGAE, y hay una conciencia bastante extendida, ¿no? de los derechos de autor, ¿no? Y la importancia de tener registrados los temas en la medida que sea y poder tener unos ingresos al respecto. Pero también coincido con parte de la exposición de motivos que ha hecho Isis. Es decir, hay sobre todo la gente más joven. La gente más joven es la que notamos que le cuesta más conectar, en general, también, no solo con estas entidades de gestión y con toda esta, ¿no?, mecanismos de gestión, sino también
para hablar de otra cosa, con las asociaciones en general, de músicos, es decir, esta conciencia, ¿no? de tener unos derechos, que hay que asociarse, que hay que encontrar los mecanismos, las plataformas necesarias para poder reivindicarlos y también para poder disfrutarlos. Vemos que en la gente más joven, pues, por los motivos que sean, ¿no? Está poco presente. Sí que es verdad que, bueno, como decía, hay muchos músicos que a la que tienen un tema, pues ya obviamente lo van a registrar, y que están pendientes también de un poco de los diferentes canales que hay, ¿no? Para poder disfrutar de estos derechos. Pero sí que también coincido con lo que dices, Manolo, que es urgente los mecanismos, renovar los mecanismos para gestionar todo ello, es decir, los mecanismos para actualizar, ¿no? El control que hay sobre estos contenidos, y también la manera en la cual pues los músicos, los autores, tenemos realmente un mecanismo fácil y eficaz para poder en todo momento tener nuestros temas registrados en donde sea necesario. Bien, pues se nos está acabando el tiempo, porque además me consta que sobre todo algunos de vosotros tienen compromisos que además atañen al futuro de la profesión, un compromiso ahora sobre las 2 de la tarde. Así que vamos a ir terminando y bueno, un poco la cuestión, hemos hablado de todo esto que es posible, de todas las cosas que son posibles gracias al trabajo de las asociaciones como las que representáis, las que representamos, y de esta federación que nos une a todos. También es verdad que muchas veces echamos un poco en falta algo más de compromiso por parte de los de compañeros y compañeras en relación con estas asociaciones. Entonces yo creo que para despedirnos, además de agradeceros muchísimo vuestra participación, sería estupendo que contarais un poco uno a uno qué es lo que hace la asociación que representáis en vuestro territorio, por qué pertenecer a ella, qué puede esperar el músico de vuestros territorios de esa asociación, y qué esperáis vosotros, con qué esperáis que contribuyan esos músicos a vuestras asociaciones. Vamos a empezar contigo, Guillem, porque me consta que tienes un compromiso muy importante para el colectivo musical catalán en breves minutos, así que te damos a ti esta oportunidad de explicar por qué AMJM. Sí, yo creo que la razón básica, ya sea aquí en Cataluña o en cualquier otra comunidad a nivel estatal, es porque las asociaciones son nuestras, son de los músicos. Las asociaciones son herramientas que tenemos para hacer lo que nosotros queramos hacer en los planos para los que sirven, ¿no? Que son para reivindicar nuestros derechos, contactos con la administración, para visibilizarnos, ¿no? Entonces, hay que tener claro que las asociaciones van a ser lo que nosotros queramos que sean, porque las necesitamos ahí. Y igual que las asociaciones, antes se me ha olvidado decir también, en las entidades de gestión es lo mismo, ahí es GAI, estamos los músicos ahí dentro. Entonces es importante involucrarnos, porque cuando nos involucramos marcamos el ritmo de estas entidades, marcamos los objetivos, hacemos posible todas las iniciativas que queramos tirar adelante, ¿no? Entonces, yo la animaría a todos los músicos como una parte fundamental de nuestra profesión. Es decir, no solamente está el tocar, sino también está reivindicar nuestros derechos y utilizar todas estas herramientas que cuesta mucho llevarlas adelante, y lo podrán asegurar todos los compañeros que están aquí, compañeras. Mi asociación lleva más de 30 años, han pasado muchos músicos por ahí. Gracias a esa asociación pues se han conseguido cosas, aunque pueden ser no muy visibles a veces, pero si no hubiéramos tenido esa herramienta hubiéramos estado absolutamente desamparados. Y en esta pandemia, si no hubiéramos tenido todas estas asociaciones y hubiéramos formado esta unión, hubiéramos estado mucho peor de lo que estamos. Entonces eso eso que es difícil verlo, pero yo creo que es importante valorarlo, y esa es la gran razón, yo creo, para asociarse. Y muchas gracias a todos y a todas, y hasta siempre. Muy bien, pues adelante con esa campaña, con el liderazgo en la Unión de Músicos, y muchísima suerte. Y gracias, Guillem. Y bueno,
también a todos los demás. ¿Por qué, Miriam? ¿Por qué Musicari? ¿Por qué y para qué? Musicari lleva desde el año 2012, entonces éramos 80 socios y ahora somos 306, 7 socios. Yo creo que hay un mal endémico en el sector musical, aquí al menos, o yo lo percibo, cada vez menos, pero creo que sigue habiendo un mal endémico y es el de los prejuicios, que no todos los músicos se ven identificados unos con los otros. Yo lo he percibido aquí en el País Vasco con el tema del idioma y con el tema del género musical también, no sé. Yo esto lo he visto como gestora cultural, como coordinadora, veo que hay un perfil de músicos, sí se sienten identificados con Musicari, otros no. Y digo, pero si al fin y al cabo aquí trabajamos por el bien común, por los objetivos y necesidades que compartís absolutamente todos. Nuestros objetivos es la defensa de los intereses de nuestros asociados. Y poder ejercer una interlocución digna y fluida con todas las administraciones públicas, entidades privadas, con el resto del sector, defender los derechos de los músicos en general, poner en valor su trabajo. Yo no sé qué músico o música no se puede sentir, no se puede ver ahí reflejado, pero bueno, nosotros seguimos trabajando. Musicari es un espacio de colaboración abierto, Musicari es una plataforma en la que trabajamos siempre con todas nuestras herramientas para asesorar, guiar, formar y visibilizar a los músicos. Al fin y al cabo, pues para empoderarles también y darles herramientas para que puedan ejecutar el desarrollo de su actividad profesional con más conocimiento. Muchas gracias, Miriam. Creo que está muy claro. Isis, yo creo que a todo el mundo los recién nacidos les causan una atracción mucho mayor que la gente ya, los seres de edades más provectas, ¿no? No debería ser Promusic de Mallorca, aparte de toda la caña que le estáis dando como recién nacido, un objeto de cariño, de atención y de cuidados por parte de todo el sector musical en Mallorca. Pues sí, como muy bien dices, Manolo, hemos tenido muy buena acogida en Mallorca por nuestra asociación, porque la verdad que hacía mucha falta. Sobre todo la hemos creado por la unión, la falta de unión que había y que se necesitaba, ya que aquí además en Mallorca hay muchos músicos buenísimos, hay un circuito increíble de músicos, los cuales algunos de ellos han nacido aquí, se han formado aquí y están en Madrid y en otras comunidades autónomas haciendo giras con artistas nacionales e internacionales. Pero sobre todo eso, por la falta de unión. Hacía falta estar todo el colectivo unidos y aunque seamos una asociación muy joven, porque es verdad que la hemos creado en junio del 2020, o sea, aún falta un mes y pico para hacer un año, pero ya en casi un año somos 110 socios, aún faltan muchos más por asociarse. Y nuestra asociación, por lo que ofrecemos, luchamos por los derechos de las y los músicos, por dignificar nuestra profesión y por fomentar la cultura y la música en la isla. Pero sobre todo somos la correa de transmisión entre las instituciones y el músico, porque hasta ahora aquí el músico no tenía voz ni voto. Entonces, creo que es muy importante tener una plataforma así donde los músicos estemos todos unidos y podamos transmitirle a las administraciones públicas, privadas, instituciones, nuestras necesidades y también ayudar a las instituciones y a las administraciones, porque muchos de ellos no saben el funcionamiento real del músico, incluso sacan cosas y hacen cosas con toda la buena voluntad, pero sin saber cómo realmente gestionar eso. Y desde que estamos nosotros, pues estamos asesorando en bastantes cosas y estamos intentando cambiar y explicarles cómo es nuestro funcionamiento para las cosas que saquen realmente sean factibles. Entonces, bueno, eso es un poco lo que somos Promusic Mallorca y hacía mucha falta en esta isla. Larga vida a Promusic Mallorca, sin duda. Muchas gracias.
Gracias por la invitación y a todos vosotros, que es un placer y un lujo estar aquí en representación de ProMusics Mallorca. Entiendo, Jacobe, que los objetivos y un poco funcionamiento y propuestas de Músicas a Vivo son similar. Además tenéis una larga trayectoria ya detrás. ¿Qué tiene que aportar alguien que se acerque ahora a Músicas a Vivo y qué obtiene? Pues mira, el germen de Músicas a Vivo fue pues un grupo de músicos profesionales que nos considerábamos profesionales, ¿no? Que es más una cuestión de actitud que de otras historias, ¿no? Realmente decides vivir de la música, ¿no? Y nos parecía inconcebible estar en pleno siglo XXI y que no hubiera una asociación de músicos. Nos daba vergüenza. Yo creo que esto fue el detonante, ¿no? Y la primera junta directiva que en 2008 echamos a andar esta asociación, pues no sabíamos hasta dónde íbamos a llegar, ¿no? Y fue realmente, bueno, se cogió se aceptó desde el sector como algo bien hecho, como algo legítimo, ¿no? Digamos que los músicos que estábamos ahí, pues no sé, en algún momento supongo que transmitimos esta buena intención y esta ganas de hacer las cosas bien, ¿no? Ahora mismo, pues Músicos a Vivo está cumpliendo 13 años, están en torno a 500 socios. Estamos, yo creo que en la tercera o cuarta junta directiva ya, o sea que ya es una cosa que ya va rodada y tal. Y yo recojo todo lo que habéis dicho, Guillem, Miriam, Isis, Manolo, sobre las asociaciones, pero incluso iría un pelín más allá. A mí me gusta un poco tocar el carallo, hablando. Claro. Y yo diría a cualquier músico que si no ha dado el paso y no forma parte de la asociación, yo creo que es más parte del problema que de la solución. O sea, yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el que el papel de las asociaciones de músicos en este país son incuestionables, son ultra democráticas, ultra abiertas y absolutamente impecables, y yo creo que hay que madurar, ¿no? Si en el tema de, vale, eres músico profesional y estás cobrando por tocar, debes cotizar. Eres músico profesional y que no sé qué, debes asociarte, porque aparte es una experiencia catárquica, o sea, te sales de tu círculo y de tu ombligo, y no significa que tengas que comulgar en lo artístico con nadie, es en el resto de tu mundo que no es el artístico, comulgas en igualdad de condiciones. Incluso es bueno estar asociado con músicos que a lo mejor no soportas lo que hacen, da igual. Habrá otros que no se soporten a ti, pero es una cuestión de soportarnos para que podamos crear en condiciones de dignidad, ¿no? Y podamos avanzar, ¿no? Ya no por las generaciones que vengan después, nos da igual, es por nuestro día a día, ¿no? Es increíble cómo las asociaciones pueden cambiar nuestra realidad en cuestión de meses, ¿no? Es algo realmente brutal. Si los músicos fueran conscientes del poder que tenemos las asociaciones, o sea, seríamos hordas o sea, no habría ni un solo músico que después de hacer su primer concierto no diga me asocio y aporto mi cuota pírrica y un número más, ¿no? Para seguir sumando y bueno, y hablar, interactuar pues con el resto de partes del sector de la música, por supuesto, y con las administraciones y con quien haga falta, ¿no? Es esencial. Muy buenas precisiones, y no es la menor de ellas el también señalar que efectivamente la mayoría, vamos, yo creo que en todos los casos las cuotas de pertenencia a estas asociaciones son realmente testimoniales. Yo creo que en la totalidad de los casos, y si no en la inmensa mayoría, así que es razón de más para asociarse. Bueno, hemos llegado ahora sí que sí al final, pero bueno, como parece que me han soplado por ahí una noticia un tanto de primicia, según la cual pues esta organización, Unión de Músicos, junto a otras, pero en el inicio del impulso está esta Unión de Músicos, ha preparado una campaña precisamente en relación a lo que decía Miriam antes y todos vosotros, de esa necesidad de dignificar la condición de músico y la profesión de músico. Creo que hemos preparado, he puesto en marcha una campaña con una serie de audiovisuales y de elementos con este objetivo. Tú has sido el coordinador de esa campaña, me consta que has trabajado
durísimamente y te lo agradecemos todos mucho, pero los resultados, por lo que hemos visto, creo, señoras, vale la pena y tiene muy buena pinta. ¿Puedes avanzar algo sobre esa campaña para terminar, Jacobe? Y nada, es un poco recoger recoger el momento en el que estamos, ¿no? De parón total, ¿no? De también ser conscientes de que no, como colectivo, nunca hemos sido capaces de reconciliarnos entre nosotros y visibilizarnos sin complejos, ¿no? Esto es algo que no ha sucedido aún nunca, ¿no? Digamos una comunicación hecha desde el músico para el colectivo de músicos y desde el colectivo de músicos para la sociedad, esto no ha sucedido. Entonces recogemos un poco la urgencia de repararnos, ¿no? Después de esta pandemia, y también la deuda histórica que esta sociedad, que este país, que todos nosotros como individuos tenemos con el músico, ¿no? Con la persona, con los hombres y las mujeres que se han dedicado y que se dedican a hacer música, ¿no? Que es algo tan sencillo de contar, ¿no? y tan complicado de transmitir ese valor, ¿no? Entonces, bueno, un poco esta campaña con el leitmotiv de solo es música, creando una afirmación retórica con la que queremos decir exactamente lo contrario, ¿no? ¿Cómo es posible que solo siendo música sea tanto, ¿no? y nos aporte tanto como nos aporta, pidiendo cada vez menos a cambio, ¿no? Entonces un poco es la figura del músico, ¿no? La figura de la música. Y bueno, pues es una campaña que la hemos hecho con todo lo que somos, lo que tenemos, y con todos los que estamos ahí, ¿no? Desde la Unión de Músicos, desde cada una de las asociaciones, desde FEMA, AMPE, FAIC, también con ayuda de AIE, de SGAE y con muchísimas otras asociaciones de músicos y asociaciones del sector de la música que se han volcado porque realmente ante la evidencia de la música no se le puede poner ningún pero detrás, ¿no? Entonces este es el momento de visibilizarlo y de comunicarlo. Fenomenal. Pues recogiendo lo que decía antes Guillem, el presidente de esta Unión de Músicos, que realmente estas asociaciones, así como entidades como SGAE y AIE, las hacemos los músicos. Tenemos que hacerlas los músicos, tenemos que marcar esa pauta. Y precisamente por eso estas asociaciones y entidades como SGAE, AIE y de últimas las instituciones de la administración pública estamos de alguna manera obligados a revertir todo este esfuerzo y todo lo que le dedicamos en una serie de beneficios y de desvelos por la profesión y por los compañeros y compañeras. Es gracias entonces a estas entidades, a estas asociaciones y también a la administración pública, en la medida en que tenemos fuerza y les mostramos proyectos y cuestiones de interés general, por la que podemos y habéis podido alumnos inscritos e inscritas a este taller, por ejemplo, disfrutar en una edición más de este taller de songwriting en el que habéis tenido acceso a entrevistas masterclasses con autores de primera fila, de todo tipo de géneros, desde el pop mainstream con David Santisteban hasta el pop más sesudo y reflexivo en la etapa de ahora de Diego Vasallo, cantautores como Marwan, que en este momento marcan una nueva generación de la canción de autor en España, o ilustres premios nacionales de las músicas actuales, premios Goya como Javier Ruibal, hasta insiders de la música, de la industria musical, como los ARs de Warner o el AR de Sony Publishing. Todo esto ha sido posible gracias a la ayuda de fundaciones GAE, de AIE, del esfuerzo
de todas estas asociaciones y, por supuesto, como main sponsor del Ministerio de Cultura y Deportes de España a través de sus programas de acción cultural. Entonces, bueno, esta es la última entrevista, masterclass de esta edición, pero que esperamos que siga más adelante. Esperamos de nuevo contar con gente tan maravillosa con la que realmente estoy disfrutando tanto en el trabajo asociativo diario como Guillem, que ha tenido precisamente que dejar esta reunión para ir a atender un asunto crucial para la comunidad de músicos de Cataluña y por ende del Estado español. Encantadísimo de estar con Guillem, con Miriam, con Isis, con Xacobe. Muchísimas gracias y nos vemos, por favor, siempre. Hasta siempre.